¿Por qué esto? ¿Por qué esto es importante? ¿Y por qué esta conferencia la estoy haciendo? Les cuento que esta es la primera vez que realizo esta conferencia. Normalmente nos llegamos a la semana de participación y básicamente hacemos un trabajo ya direccionado a la estrategia de carrera. Sin embargo, la experiencia de los eventos previos nos permite saber que ya el entrenamiento está hecho. Ya lo que en lo que podemos mejorar y lo que podemos modificar está en estos elementos, está en la estrategia de carrera, está en el ajuste de los implementos, está en aspectos relacionados con la nutrición y en aspectos relacionados con la individualidad de cada uno de ustedes. Esto aplica para el triatleta aficionado. Yo no sé si quieren me cuentan por ahí también en el chat quienes participarán por primera vez en el 70.3 Cartagena. Eso también me va a ayudar mucho a responder todas las preguntas y a enfocar la charla. Pero entonces esta parte de implementos, de nutrición, de estrategia, no solo aplica para al que participa por primera vez, sino también que aplica para los deportistas aficionados competitivos que van a mejorar una marca o deportistas de élite. ¿Por qué? Porque estos elementos son fundamentales y son importantes para todos. Por ahí Juan José, primera vez, Santiago Forero, primera vez, Sergio Valdés, primera vez, muy bien. Fundamental entonces tener en cuenta esto porque muchas veces como deportistas pensamos que el entrenamiento es suficiente, que el entrenamiento nos lo va a dar todo. Y una carrera tan larga como un 70.3 o ya un Ironman full, son carreras que dependen muchísimo de cada uno de los detalles. Y eso es lo que les quiero mostrar hoy, cada uno de los detalles. Un punto importante aquí de esta charla es que he hecho un recuento, digamos, la he organizado de una forma cronológica para que al principio veamos lo que vamos a hacer en el último mes, los aspectos generales. En segundo lugar, lo que vamos a tener presente la última semana de carrera. Y en tercer lugar, lo que vamos a hacer durante la carrera. La he organizado de esa forma porque me parece práctica, me parece específica. Tenemos entonces acá una cosa clara y es que ya tenemos fecha, estamos a menos de un mes para disfrutar de este gran evento, para compartir, así que ya hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer. Estamos ya en un momento donde hay buenas y hay unas no tan buenas noticias. La no tan buena noticia es que ya el rendimiento físico relacionado con la ganancia de velocidad, la ganancia de ritmo para las tres disciplinas, con el entrenamiento que ya has logrado hasta ahora, ya se logró. Ese rendimiento físico ya lo has entrenado y ya se llega como a un pico máximo desde tu capacidad física. Obviamente, hay unas cosas, hay unas buenas noticias y es que hay todavía unos aspectos en los cuales todavía puedes mejorar en este último mes. ¿Qué puedes mejorar? Entonces, podemos mejorar, adaptarnos a la resistencia física, es decir, sostener esta capacidad física que ya logré, esos ritmos que ya puedo mantener, esa velocidad que puedo mantener en el ciclismo, ese ritmo que puedo mantener en la natación o ese ritmo que puedo mantener en el atletismo. Todavía estoy a tiempo para adaptarme a la resistencia, adaptarme en el tiempo. Esto es una cosa importante. En segundo lugar, todavía estoy a tiempo de mejorar aspectos técnicos, aspectos relacionados con la natación, con la aerodinámica en el agua, con el uso de la aerodinámica en la bicicleta. Todavía estoy en tiempo para mejorar la adaptación a los implementos y a los equipos deportivos. Hay un aspecto que muchos de ustedes ya me han preguntado durante este proceso del entrenamiento y es el tema mental. Y recuerden que parte de la magia de los deportes de resistencia está el autocontrol mental, está esa capacidad, está esa fuerza mental para que a pesar de la fatiga, a pesar del calor, a pesar de las circunstancias, pueda mantenerme fuerte y llegar a la meta.
Y este es un aspecto fundamental que quiero que sepan que todavía se puede mejorar, que quiero que sepan que todavía podemos entrenarlo y que inclusive este espacio, esta conferencia es para eso, es para que ustedes puedan mejorar esa confianza. Hay un aspecto fundamental que tiene que ver con este 70.3 Cartagena y es el tema del clima. Eh, Además de la distancia, uno de los grandes retos es hacerlo en Cartagena, donde sabemos que la sensación térmica puede estar por encima de los 30 grados centígrados cuando estamos corriendo por la ciudad amurallada, donde sabemos que vamos a estar corriendo alrededor de las 11:30 de la mañana en medio de un calor intenso. Entonces, este aspecto de la aclimatación y de la tolerancia al calor es algo fundamental y en lo que quiero que todos hagamos énfasis y quiero que me pasen sus dudas porque la idea es que hoy podamos resolver la mayoría de esas dudas. Vamos a entrenar la nutrición y no solo la nutrición para la competencia, sino la nutrición previa porque en este momento tenemos unos objetivos específicos. Y por último, vamos a definir nuestra estrategia de carrera. ¿Cómo la vamos a definir? Pues la vamos a lograr conociendo la ruta y conociendo nuestros objetivos. Gina también, sí, Gina, primer Ironman, primer 70.3. Hay una cosa importante, me decían que si yo soy Ironman porque hago un full o si hoy soy un Ironman porque hago un 70.3. La verdad es que si yo termino un 70.3, soy un Ironman 70.3 y no hay que subvalorar el trabajo o el tipo de entrenamiento o el tipo de competencia. Entonces, en primer lugar, en este último mes, ¿cuáles son nuestros objetivos? Y tenemos 3 objetivos importantes y quiero que lo tengan todos muy claro. El primero es la puesta a punto y es decir, es poder llegar a nuestro pico máximo de exigencia física o de capacidad física, es lograr esos ritmos máximos que voy a poder tolerar en la natación, en el ciclismo y en el atletismo. En segundo lugar, tenemos un objetivo muy importante y es que después de esa carga física logren un buen proceso de recuperación. Uno, recuperando su fuerza, recuperando su energía, pero también manteniendo esa capacidad física. Esto es lo que en entrenamiento deportivo se conoce como el tapering, esa fase final donde disminuimos la carga. Y en tercer lugar, es que todos podamos definir una estrategia de carrera. Y una estrategia de carrera no es solo terminar, mi objetivo es terminar, no. Y aquí quiero que tomen nota, aquí quiero que vayan escribiendo porque su objetivo de carrera, su estrategia, no solo es terminar, sino estar dentro de un tiempo determinado en la natación, estar en un tiempo determinado en el ciclismo, un tiempo determinado en el atletismo y tener todos los recursos para prepararse para hacerlo en ese tiempo. Porque si yo no planeo más o menos un tiempo en el cual voy a terminar cada uno de los segmentos, me va a dar mucha más dificultad controlar los factores como la nutrición u otros o la hidratación. Entonces, por eso es fundamental ese tercer objetivo que es la estrategia de carrera. Como les decía, uno de los aspectos que más temor causan o que más ansiedad generan en la preparación de un Ironman 70.3, específicamente en Cartagena, tiene que ver con el calor. Y es que el calor realmente en Cartagena es uno de los elementos que nos retan y nos exigen desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico, y es una realidad. O sea, esto es algo que hay que respetar, o sea, lo respetamos con el entrenamiento, lo respetamos con la adecuada preparación, porque el clima se convierte en un reto donde no sabemos cómo va a estar ese día, así que por eso es importante hacerlo muy bien desde ya. Todos sabemos, o si no lo saben, pues aquí les comparto una de las guías que comparte que nos pasa el Colegio Americano de Medicina del Deporte, donde sabemos que para realmente lograr una adecuada aclimatación tenemos de 10 a 14 días de entrenamiento en calor. Y también sabemos, y en eso, que la mayoría de los que participan no se pueden ir 14 días a Cartagena antes del evento para lograr una correcta aclimatación. Por eso es que es
importante entender este concepto para no esperar a esa última semana o esas últimas 2 semanas, sino que desde ya vamos a iniciar un buen proceso de aclimatación y hacer el mejor esfuerzo para aumentar la tolerancia al calor. Porque si yo no me puedo aclimatar, por lo menos voy a tratar de tener una buena tolerancia. Espero hasta acá ir siendo claro. Esa pregunta que comienza a hacer Juan José la voy a aclarar de una vez, si esos 14 días pueden darse con cuenta anterioridad a la fecha. Sí, Juan, deben darse exactamente desde el día de la competencia a días atrás, ¿cierto? Entre más tiempo yo pueda durar en aclimatarme, mucho mejor. Aquí hablamos de un promedio de 10 a 14 días, pero si yo puedo entrenar 20, 30 días antes de la competencia, aclimatarme, me va a servir, me va a ayudar a tener mejor tolerancia. Y si yo, por ejemplo, lo hago desde ya, lo hago 1 o 2 semanas, empiezo a entrenar en calor, pero la última semana, previo al evento, pues pierdo ese efecto de, digamos, no me aclimatizo, voy a disminuir esa tolerancia al calor. Entonces es por eso que entre más cerca yo empiece como mi proceso de aclimatación, va a ser mucho mejor. ¿Por qué nos aclimatamos? Porque es que hay algo que se llama estrés físico por calor. Quienes nos conocen y nos han seguido en los posts y para todos los de mi equipo, pues ellos saben que con el calor, con el exceso de calor, con el aumento de mi temperatura corporal, mi rendimiento físico va a disminuir en primer lugar. Y en segundo lugar, no solo va a disminuir mi rendimiento, sino que también voy a estar el aumento de la temperatura corporal me puede llevar a lo que llamamos un golpe de calor, que comienza por una alteración del estado mental, del estado cognitivo, pero que puede llevar también a una convulsión o un efecto ya grave. En ese orden de ideas, el golpe de calor hay que prevenirlo y lo prevenimos desde ya, desde que comenzamos nuestro proceso de aclimatación. ¿Cómo hacemos ese proceso? Entonces, puede que uno entrene en horas calurosas donde yo viva, si yo vivo en Bogotá, si yo vivo en Medellín, si yo vivo donde viva, voy a buscar entrenar en horas calurosas, eso es una opción. Lo otro es que voy a hacer entrenamientos cortos. Cuando hablo de entrenamientos cortos, hablo de entrenamientos de más o menos máximo 2 horas de duración y voy a garantizar también que no me voy a deshidratar, sino que voy a mantener mi estado de hidratación y voy a entrenar en calor y voy a mejorar mi tolerancia, pero voy a evitar la deshidratación. ¿Por qué? Porque si yo desde ya me empiezo a mantener deshidratado, en ocasiones no va a ser suficiente con que la última semana inclusive me hidrate bien. Y eso es algo que yo quiero hacer énfasis en este momento porque muchas veces pensamos que hidratarse lo hago el último día, los últimos 2 días antes de la competencia. Y no, la hidratación celular comienza desde antes. Una cosa es la hidratación general, pero la hidratación celular es un proceso que debe comenzar desde días antes, ojalá semanas antes. Entonces, por eso es que voy a hacer énfasis desde ya a empezar a entrenar bien, entrenar en calor, pero evitar la deshidratación. ¿Por qué? Porque la deshidratación es la principal causa de golpe de calor. Si estoy deshidratado, me es difícil controlar mi temperatura corporal y por tanto mi temperatura va a ir aumentando. Y aquí voy a hacer énfasis porque uno de los aspectos que más me han recalcado, pues como todas las personas que acompaño, quienes también nos pasaron unos tips para todos ustedes, es que cuando se bajen de la bicicleta hay que estar hidratado. Y eso parece una cosa muy difícil, pero hay que pensarlo y hay que tratar de hacerlo, que en el momento en que yo me baje de la bicicleta, ya sea que en Cartagena yo me baje a las 9, a las 9:30, a las 10, a las 11, esté en un buen estado de hidratación o por lo menos en un aceptable estado, porque si no, la carrera va a ser dura. Y los que han tenido mejor experiencia en la carrera a pie ha sido porque han logrado mantener un buen estado de hidratación durante el segmento del ciclismo.
Aspectos importantes, y es que la persona entrenada, la persona que viene con su proceso de adaptación y de aclimatación, va a tener menos riesgo de golpe de calor. Por eso es que es fundamental este último mes. No baje la guardia, no baje la guardia pensando en que, no, ya me entrené bien, ya hice los fondos, ya hice las duatlones, ya hice las triatlones, ya hice distancia estándar, ya hice una duatlón de 90-10, 90-15, no. Vamos a mantener nuestro fitness, nuestra capacidad física al máximo durante estas últimas semanas. Importante, esa última semana, este aspecto, hidratarse con sales. ¿Por qué? Porque si yo, aunque no esté todavía deshidratado y aunque todavía no haya perdido sales por sudor, si yo solo me hidrato con agua, puedo causar una hiponatremia, es decir, puedo diluir mucho más mis concentraciones de sales y llegar a la competencia en un estado de desequilibrio. Por eso es fundamental que la hidratación durante esa semana, cuando estén en Cartagena, casi todos los días consumas en un suero. No les va a hacer daño y por el contrario, les va a ayudar a que cuando lleguen a la competencia estén en un estado de hidratación en equilibrio, tanto de agua corporal como de sales. Y hay unas estrategias que nos van a ayudar y que aplican y son el uso de compresas, el uso de toallas, el enfriamiento corporal durante la carrera, durante el ciclismo, durante el atletismo. Allá en Cartagena se van a sentir, van a querer estar empapados, van a querer tener hielo en la gorra, en el trisuit, y todo eso sirve y va a ser muy útil para lograr mantenernos aclimatados. Un suero diario por ahí, Jesús, Pedialite, sí. Tanto el Pedialite, la fórmula que trae el Pedialite actual, que es un Pedialite más para hidratación deportiva. Gira, sí, un suero diario. Desde una semana antes de la competencia yo me lo estaría tomando. No hay exceso de suero. Una vez al día no va a causar pues como una hipervolemia, no, porque si no sufren de los riñones, pues no va a haber ningún problema ahí, Juan. Muy bien, entonces resulta que estamos a un mes de la participación, ya sabemos que con el entrenamiento vamos a lograr algunas cosas y ya sabemos que con el entrenamiento hay algunas cosas que no se pueden mejorar o por lo menos ya no esperamos que mejoren mucho y hay otras cosas que sí. Dentro de esas cosas que esperamos que mejores y que te van a ayudar a mantenerte bien está el tema nutricional. Y aquí quiero hacer énfasis en 4 aspectos importantes. El primero de ellos es que vamos a buscar mantener nuestro peso corporal. Y en segundo lugar, mantener nuestro peso corporal, pero sobre todo mantener nuestra masa muscular. ¿Por qué? Resulta que si yo, cuando bajo de peso, muchas veces no solo bajo grasa, tejido graso, sino que también puedo perder masa muscular, puedo perder masa ósea. Las estrategias de control de peso corporal en el triatleta aficionado, deben ser idealmente antes en el periodo preparticipativo, es decir, de octubre, septiembre y agosto, de ahí para atrás. Pero ya en este último mes, ya no voy a buscar que no, que es que quiero bajar de peso, que es más fácil que yo baje 500 gramos a quitarle 500 gramos a la bicicleta. No, que es que quiero llegar al 70.3 en tantos kilos. Desde el punto de vista funcional, ya no es el objetivo. Desde el punto de vista funcional, ya debemos de tener un peso estable y ese es el peso que vamos a mover durante toda la prueba. Y sobre todo es para esto, para mantener masa muscular. Si yo mantengo masa muscular, si yo mantengo la funcionalidad de mi músculo, voy a poder sostener esos ritmos que también estoy teniendo, esos ritmos que estoy planeando. Voy a mantener, la nutrición me va a ayudar para mantener niveles óptimos de energía. Lo que han logrado con estos meses de entrenamiento, con estos meses de preparación, es tener unos depósitos de glucógeno, tanto en el músculo como en el hígado, y esos niveles de glucógeno tienen un límite. Si yo tengo una inadecuada nutrición durante este periodo, es posible que trabaje a menos de la capacidad
que ha adaptado mi músculo. Entonces es posible que yo lo llene a un 50, un 60, un 70% y me quede con el tanque a medias cuando en realidad ya lo he adaptado mejor. Con respecto a esta pregunta que hace Esteban de si el entrenamiento de fuerza en el gimnasio es debido a entrenarlo en el gym, el entrenamiento de fuerza es transversal a todo nuestro proceso de entrenamiento y por eso es importante mantenerlo. Nosotros dentro de nuestro ciclo de fortalecimiento, en este momento ya estamos en una fase de resistencia a la fuerza, es decir, trabajamos con bajas cargas, pero seguimos trabajando con múltiples repeticiones y mínimo debo de entrenar una vez fortalecimiento a la semana, mínimo una vez. La última semana antes de la competencia es la única semana donde puedo ya no hacer trabajo de fortalecimiento, puedo dedicarme solo ya al trabajo específico, la última semana de recuperación. Con respecto entonces al último punto, disminuir el estrés oxidativo, también quiero que sientan su cuerpo. Y muchos me han preguntado por esa fatiga, por ese dolor muscular, porque ya se sienten agotados, porque ya no duermen bien. Y no solamente es un estrés físico, sino, pues, no solamente la fatiga del estímulo, sino que también hay un estrés oxidativo que se va quedando en nuestro cuerpo. Por eso, desde la alimentación vamos a buscar el aporte de ciertos nutrientes, de ciertos alimentos que nos ayuden a disminuir ese estrés físico que tengo acumulado. No solamente nos alimentamos para reestructurar nuestro músculo, para llenarnos de glucógeno muscular, sino también para disminuir el estrés oxidativo y en esto ya les voy a mencionar cuál es la estrategia. Entonces, en resumen, con la nutrición durante este tiempo es, 1, no hay que buscar bajar de peso. 2, voy a buscar un óptimo balance de macronutrientes. Y aquí voy a hacer mucho énfasis en el consumo de proteína. Si usted pesa 60, 70, 75 kilos, haga el cálculo y porque usted necesita 1.5 gramos por kilogramo de peso diario para mantener esa masa muscular. Aquí no hablamos de proteína para aumentar mi músculo, sino por lo menos para mantener esa masa muscular. Desde la nutrición, ya le respondí ahí a Esteban que desde el fortalecimiento, seguimos con el fortalecimiento hasta una semana antes, pero desde el consumo de proteína voy a buscar un consumo por lo menos de 1.5 gramos por kilo. Para una persona de 60 kilos son 90, para una persona de 70 kilos son más o menos 105, 110 gramos de proteína al día distribuida. Y obviamente estoy hablando de proteína de calidad, proteína proveniente del alimento principalmente, proveniente de leguminosas, proveniente de las carnes, inclusive pues en caso tal de que usted las consuma. Pero hay que mantener el consumo de proteína. Aquí no puedo bajarle tampoco. Si consumo proteína suplementaria por alguna razón, porque a usted le gusta, porque su le es más fácil, le es práctico, pues lo puede hacer, pero ya es eso otro tema. Importante, y aquí vamos, también hacemos énfasis en el consumo de carbohidratos de calidad, pero complejos. Vamos a buscar que, sí, bueno, digamos que los carbohidratos que consuman sean de la mejor calidad. Vamos a llenar ese músculo, no de cualquier carbohidrato, no de cualquier azúcar, sino que sean carbohidratos que se absorban lentamente para que puedan llenar bien mi glucógeno muscular. Con respecto a lo que les mencionaba de los antioxidantes, vamos a aumentar el consumo de frutas, de verduras, principalmente frutas que son ricas en antioxidantes, pues en vitamina C y otros elementos. Entonces aquí viene una cantidad de frutas y verduras que desde la remolacha, el limón, la guayaba, los frutos silvestres y demás frutos que nos van a ayudar en esos procesos de recuperación. No hay una fruta, no hay un batido, inclusive yo no soy en lo personal pues como tan amante de los batidos, prefiero que las personas consumamos los alimentos frescos, porque de igual cuando se trituran se pierden ciertas capacidades. Nosotros hablamos de que
una persona del común debe consumir por lo menos 5 porciones entre frutas y verduras, y un deportista que se está preparando para un 70.3, pues debe ser eso lo mínimo. Entonces debemos de buscar un alto consumo. Un aspecto importante del estado de hidratación es el color de la orina. Ya he hecho bastante énfasis en las charlas y en las cosas que les he compartido. Miren el color de la orina, principalmente del mediodía en adelante. Hay que orinar clarito, hay que orinar casi transparente para garantizar que realmente estoy en un adecuado estado de hidratación. Equipo, bueno, por aquí veo que tenemos buena compañía, 54 personas, qué bueno tenerlos a todos aquí presentes. Recuerden dejarme las preguntas ahí en el chat, las pueden ir copiando, escribiendo, yo las voy respondiendo en la medida que nos vaya dando el tiempo. Estoy haciendo un recuento entonces cronológico casi de lo que va a ser nuestra preparación, el primer mes, la última semana y el día de carrera. Como les decía, los carbohidratos, vamos a buscar carbohidratos principalmente complejos. Obviamente, durante esta fase, me imagino que todos están entrenando los carbohidratos que van a consumir durante su carrera. Esos son carbohidratos simples, la mayoría de ellos. Entonces, obviamente, esos sí los voy a consumir, pero sí voy a preferir que la mayor parte de los carbohidratos que consuman en el día a día vengan de fuentes de alimentos, digamos, de primera mano, y que sean idealmente carbohidratos complejos, como los de las leguminosas, como los de los tubérculos, etcétera. Y no solo eso, sino también el consumo de antioxidantes, lo que les mencionaba, frutos secos, chocolate, aceitunas, etcétera, etcétera, que nos va a ayudar en ese proceso de recuperación física y nutricional. Nuevamente hago énfasis entonces en el consumo de proteína. Recuerden que uno de los grandes objetivos en este momento es mantener la masa muscular, mantener su fuerza, mantener ese músculo que es el que también lo va a llevar a la meta. Muy bien, si alguno tiene una pregunta, adelante en este momento. Inclusive puede abrir el audio un minutico. Por aquí Jimmy pregunta si un deportista conocido consume exageradamente queso, pan y huevo, cereales y verdura, muy poco. Pues miren, hay una cosa importante, digamos, en este momento de la preparación, y es que ustedes deben de hacer pequeñas modificaciones en este último mes. O sea, si yo los planes nutricionales, las adaptaciones, los cambios los hago meses atrás, pero ya este último mes hago pequeños cambios. ¿Por qué? Porque yo puedo ser o carnívoro o puedo ser vegetariano, y mi cuerpo se adapta al entrenamiento y a la nutrición que llevo. Entonces yo, si la persona quiere cambiar la dieta, pues que la cambie después del 70.3. No cambiaría muchas cosas de mi alimentación en este momento, a menos pues de que sea algo estrictamente necesario. Con respecto al suero, con una semana es suficiente como este tema. Ahora, Gina, miramos este tema de la hidratación durante, y les cuento lo de la logística de los años pasados, porque el tema de la hidratación durante este evento, durante esta competencia, es fundamental porque han habido unas dificultades. Entonces ya les cuento por qué va a ser fundamental el tema de la hidratación en el evento. Hay un tema con la nutrición, y aquí es donde hago énfasis que hay casos especiales, y es que si usted ha tenido anemia, si usted ha tenido deficiencia de vitamina D, si usted ha tenido déficit de hierro o de cualquier otro micronutriente por algún proceso de salud, por algún proceso de vegetarianismo, este mes optimice su nutrición. O sea, este mes, si ha tenido anemia, este mes pues consuma algo de hierro, no le va a hacer daño. Si este mes, si usted ha tenido deficiencia de vitamina D de forma repetitiva, no le va a hacer daño consumir vitamina D. ¿Por qué?
porque necesitamos llegar en óptimas condiciones a esa semana de competencia. Cualquier déficit de hierro, por pequeño que sea, lo voy a sentir en la carrera a pie. Muy bien. Con respecto, Gina, al tema de la hidratación, todavía estamos a tiempo de evaluar nuestra tasa de sudoración y de calcular más o menos, hacer estimaciones de cuánto es la cantidad de líquido que necesito mínimo por hora. Entonces, ahí tenemos que, ojalá calcularlo de una vez. Frente a la pregunta de qué tipo de gel alimento puedo ingerir para evitar deshidratarme si no tengo la opción de tomar algún líquido, pues realmente no hay como muchas opciones frente a eso. Anteriormente se pensaba en unas sustancias que retenían líquido, que yo me las consumía durante unos días previos a la carrera y me aumentaban como la volemia, como la cantidad de líquido. Sin embargo, en la práctica vemos que no han sido tan útiles y que lo que tenemos que hacer es mantenernos bien hidratados previamente. Muy bien. Lo del índice de sudoración, ya después les doy la fórmula, que esa la tengo aparte también en otra presentación. Muy bien, entonces vamos con los implementos. Esta frase quiero que la recuerden hoy y todos los días, y es que todo se entrena antes de la competencia. Hay casos afortunados de personas que estrenan calzado el día de la competencia y no les pasa nada, estrenan casco el día de la competencia y no pasa nada, afortunadamente. Sin embargo, eso no debe ser la regla, sino las excepciones, y la ideal es que todo se entrena antes de la competencia. Es muy importante que cada uno de estos elementos que vamos a utilizar, lo único que nos toca estrenar el día de la competencia es el gorro de baño, eso sí, porque es el gorro que da la organización. Sin embargo, todo debería comprarse, utilizarse, probarse, ensayarse una y otra vez antes de la competencia. De las tres modalidades, cada uno de los detalles va a ser fundamental como tenerlo presente. Voy a responder antes de continuar, voy a responder estas dos preguntas, estas tres porque es importante. Para David Castro que dice, ¿cómo calcular el índice de sudoración? David, ahí en el Instagram tenemos uno de los posts que publiqué hace un tiempo, habla sobre cómo calcular el índice de sudoración. Básicamente es, me peso antes de un entrenamiento específico, me peso sin ropa, salgo y hago el entrenamiento específico, digo, voy a salir a montar en bicicleta 1 hora en calor, posteriormente llego, me quito la ropa, me vuelvo y me peso, y a ese peso le voy a sumar la cantidad de líquido que me tomé. Si me tomé 1 litro, calculo y hago la diferencia entre el peso anterior al peso previo después de la prueba, más el líquido que me tomé, y la diferencia es mi tasa de sudoración. Lo mínimo que yo debo de consumir es el 50% de mi tasa de sudoración, es decir, que si mi tasa de sudoración fue de, un ejemplo, fue de 1 litro por hora, entonces lo mínimo son 500 mililitros. Pero si mi tasa de sudoración fue de 1.5, entonces lo mínimo que yo debo de consumir de líquido por hora son 750 mililitros. Eso es importante como hacerlo. Entonces ahí en los posts te invito a buscar ahí en nuestra cuenta de Instagram. Gina nos pregunta que qué pasa si toma más líquido del que debería. Para una persona sana, Gina, no hay ningún problema, porque las personas sanas, afortunadamente, pues digamos, el exceso de líquido se elimina por orina sin ningún problema. Si yo tomo solo agua, ahí es donde puedo hacer una dilución del sodio. Por eso es que la recomendación es que esa semana de carrera consumo las bebidas normales, pero también me hidrato principalmente como con suero, como para tener una mezcla entre
agua y sales. Con respecto a la chía, Cristian, que dice que si se puede tomar chía antes de ayudar a la retención del líquido, no tengo la respuesta, Cristian. La verdad, la chía la conozco como para mejorar la saciedad durante el proceso de hidratación, es decir, consumo chía, la chía se hidrata, eso me da un poco de saciedad y me facilita como ese tema de la digestión, pero no la conozco como para tema de retención del líquido. Muy bien, continuamos entonces con el tema de los implementos, con el tema de las transiciones. Entonces ya los implementos, de pronto profundizamos más adelante, pero entonces que quiero que les quede la frase, hay que entrenarlo todo antes de la competencia. Con respecto a las transiciones, entonces aquí hay algo importante. Los eventos de Ironman, dependiendo del lugar, de la logística, pueden organizar las transiciones de forma diferente. La forma habitual, como nosotros la conocemos, utiliza el mismo modelo de la distancia sprint, de la distancia estándar, donde hay un parque de bicicletas y en ese parque de bicicletas acomodamos al lado de la bicicleta, acomodamos todo. En ocasiones acomodamos todo en una cesta que da el organizador. Sin embargo, hasta el momento, en el evento de Ironman 70.3 Cartagena, no se da un recipiente, sino que los deportistas colocan al lado, generalmente es el lado derecho de la bicicleta, colocan todos sus implementos de forma organizada. En los eventos de Ironman en distancias completas, sucede esto y es que nos dan dos bolsas, como para mayor organización. En una bolsa se organiza todo lo que es la transición del ciclismo y en la otra bolsa se organiza todo lo que es la transición del ciclismo. Las bicicletas están en un lugar, como un parque de bicicletas, y hay otro lugar donde se hace la siguiente transición, donde me cambio en la ropa. ¿Qué es importante? Entonces, lo primero es que usted organice muy bien desde antes. Recuerde que las transiciones yo las planeo desde que estoy en mi casa para hacer la lista de chequeo, porque no se me puede olvidar nada. Esto no lo hago solamente el día de la carrera, el día de la competencia, el día previo allá en Cartagena, sino que lo debo hacer desde antes de viajar con el objetivo de que no se me olvide ningún implemento. Organizo todo. Yo desde la práctica les recomiendo que si no vamos a tener recipientes en Cartagena, de todos modos ustedes tengan algo muy organizado y bien guardado y no tan visible, o sea, donde ustedes sepan que tienen todo lo que van a utilizar en la transición del ciclismo y todo lo que van a utilizar en la transición de atletismo. Y obviamente los implementos, pues todo lo necesario. Entonces, quiero que tengan primero esta visión general. Es importante que cuando ustedes planeen la transición, ubiquen muy bien los implementos, o sea, de la T1, o sea, dónde va a quedar la bicicleta, dónde se va a ubicar en el rack, si hay un árbol de referencia, si hay una lámpara, cualquier cosa. Y es importante que ustedes en la planificación de las transiciones, de los implementos de las transiciones, tengan en cuenta un orden de quitarse los implementos. Me quito los implementos de natación y cuál va a ser el orden en que me voy a colocar los implementos de ciclismo. Comienzo con el casco, me coloco medias, me coloco el calzado de una vez o me coloco el casco, me coloco las gafas, me coloco el número. O sea, ¿cómo va a ser su orden? Entrénenlo. Desde la práctica, muchas veces lo que hacemos es que en el momento en que llegamos ahí a la transición de la bicicleta, me coloco el número de una vez o me coloco el casco, cualquiera. Yo, algunas veces, dependiendo de la situación, primero me pongo el casco y ya luego me pongo el número y por último ya las gafas. Hay cascos que ya traen las gafas incorporadas, entonces no es necesario. Y todo lo tengo como en un paquetico para
o lo que me voy a meter al bolsillo o lo que ya tengo de una vez todo en la bicicleta para uno no enredarse con nada y salir de una vez. Entre menos elementos tenga yo para coger, soltar aquí en la transición, mucho mejor. Los espacios, y esto es importante porque lamentablemente en Cartagena, al estar la gente tan como tan junta, inclusive se han enredado, se han perdido implementos, cuando los últimos que llegan de la natación encuentran todas sus cosas desorganizadas, desubicadas, entonces por eso es fundamental que la mayoría de cosas de la transición estén fijas a la bicicleta y o estén muy organizadas. Por acá dice... Con respecto a la pregunta de Luis, sí señor, la tasa de sudoración puede ser diferente para el ciclismo, para el atletismo e inclusive la hora. Por eso la tasa de sudoración se debe de evaluar en cada uno de los deportes por separado de forma ideal. Recuerden que en las transiciones también es importante que durante este periodo usted decida y entrene cuál va a ser la forma de montarse a la bici, cuál va a ser la forma de bajarse de la bici. Recuerde que en las medias y las largas distancias es usual usar medias. Si usted prefiere, es mejor utilizarlas, tomarse sus 20, 30 segundos para colocarse un par de medias. 1, 2, recuerde que usted puede colocarse las zapatillas antes de salir de la bici. No todo el mundo tiene que hacer transiciones, digamos, de más clase. Si usted no ha entrenado otro tipo de transiciones, no se arriesgue a hacer transiciones que pueden afectar sus resultados, pueden aumentar el riesgo de caídas. Entonces es importante que las transiciones las entrene y las haga de la forma más segura posible para usted o para otros. Gina pregunta si es usual usar guantes en el segmento del ciclismo en el triatlón. Es común, Gina, ver que hay deportistas que utilizan guantes, principalmente los deportistas, digamos, más aficionados, igual más por seguridad, como para tener un mejor agarre. Hay segmentos, hay sitios donde el triatlón no siempre es caluroso y por el contrario llueve bastante, entonces los guantes pueden ser una mejor opción para tener agarre, para evitar el frío. Entonces sí se puede utilizar, sí se pueden utilizar los guantes. Muy bien, vamos bien hasta acá. Espero que todos me sigan. No sé si hay alguna otra duda hasta el momento. ¿Cómo vamos ahí? Por ahí veo a Néstor. Saludos, Néstor. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Entonces, si no hay ninguna duda, voy a continuar. Listo. Muy bien. Entonces, vuelvo acá a la presentación. Venimos con el primer mes, con el último mes, perdón. Ya sabemos que es importante la nutrición, sabemos cómo vamos a manejar el tema de las cargas, ya sabemos que es importante como todo seguir el ciclo de entrenamiento, de fortalecimiento. Esta última semana tenemos 3 elementos fundamentales. O sea, es la semana donde vamos a optimizar nuestra recuperación. Acá hago énfasis en el sueño, acá hago énfasis en la disminución de las cargas, pero también en el mantenimiento físico. Acá voy a hacer énfasis en la recuperación y en el mantenimiento y en la optimización de nuestros niveles de glucógeno muscular. Ya les voy a dar unos tips sobre cómo debe ser la nutrición esta semana de carrera. Vamos a hacer mantenimiento físico. Esta semana es ideal también entrenar suave. Y si puedo viajar con días de antelación al evento, lo recomendado es que yo al evento generalmente llegue más o menos 3 días antes, ojalá tipo jueves a más tardar. Si llego viernes, pues ya digamos llego ahí sobre el tiempo. Ojalá no tener que llegar el sábado, porque si no sería llegar muy a la carrera. Recuerden que alrededor de los eventos de triatlón,
y más estos de larga distancia, hay toda una fiesta, entonces es bueno ir a la feria, es bueno sentir el ambiente del entrenamiento, es fundamental ir y reconocer los recorridos, tanto el recorrido como de ciclismo como el recorrido de atletismo. Ojalá poder hacer los recorridos completos, no siempre se es posible hacer como todo el reconocimiento, pero sería ideal. Esta semana es una semana fundamental para que ustedes nuevamente repasen la logística de carrera, repasen la logística de viaje, repasen el tema de las listas de chequeo, los implementos y otras cosas que vaya a utilizar. Organice su viaje. eh, a veces no falta que uno llegue tarde a un vuelo, que el vuelo lo retrasen. Entonces, por eso es fundamental siempre viajar con tiempo, organizar los temas del hospedaje. Fíjese si su hospedaje sí queda cerca del sitio donde va a ser el check-in del deportista, el check-in de la bicicleta. Si no está cerca, entonces defina cómo se va a transportar. Miren, estos parecen pequeños detalles, pero la ciudad, recuerden que la ciudad se vuelve caótica en los días de competencia, entonces si usted no define estos detalles, puede llegar allá y tener sorpresas el día de la carrera. Hay zonas donde cierran, por ejemplo, la ciudad en Cartagena, la cierran tipo 5 de la mañana. Ya no se puede llegar hasta ciertos puntos en taxi, entonces si usted está lejos, tiene que organizar muy bien su desplazamiento. Esta semana entonces, esta semana desde la nutrición hay algo fundamental y es que debemos de hacer una semana de recarga, pues una semana de ajuste en los niveles de glucógeno. Cuando yo hablo de normalizar, hablo de buscar por lo menos unos niveles donde mi cuerpo, donde mis músculos, los niveles de glucógeno estén por encima del 70% de su capacidad. Pero si hablo de recargar glucógeno, estoy buscando que mis músculos estén a tope de glucógeno. En ese orden de ideas hay unos valores que dicen que yo debo de aumentar el consumo más o menos a 10 a 12 gramos por kilogramo por día por 36 horas. Esto es un poco difícil de calcular. En la práctica, yo que recomiendo que los últimos 3, 4 días antes de su competencia aumente 1 a 2 porciones de carbohidratos en su comida. Es decir, aumente un carbohidrato en el desayuno, uno en el almuerzo y uno en la comida, ya sea una porción de arepa, una porción de pan, una porción de arroz o pasta en el almuerzo, una porción de arroz o pasta adicional en la cena. Más o menos eso es como una forma fácil y con seguridad no se van a rajar mucho de esta recomendación de recarga de carbohidratos. Aquí dice Cristian, nos pregunta, ¿hay algún taller que recomienden en Cartagena para armar o poner a punto la bici antes de la carrera? Cristian, normalmente el organizador tiene unos espacios donde se puede llevar la bicicleta allá para organizarla, para tenerla lista. También hay un taller de Bogotá que se llama el Grupeto, que viajan directamente y allá en el lugar de la feria colocan sus mecánicos especializados para lograr como tener las bicicletas a punto. Eh, no estoy seguro, pero es posible que nosotros como Triatlón Conciencia tengamos allá un mecánico a la mano que nos ayude como en ese ajuste de las bicicletas, pero eso todavía no lo puedo confirmar. Pero sí hay opciones para organizar ese tema de las bicicletas. Con estos números entonces de los carbohidratos no hay que complicarse de forma práctica, entonces como les decía, aumente una porción de carbohidrato en el desayuno, una porción de pan, aumente otra en el almuerzo, aumente otra en la cena y con eso ya va a tener los suficientes carbohidratos para hacer una buena recarga de glucógeno. Deme un segundo, por favor. Por acá algo se me rayó. Muy bien. Seguimos entonces, bueno, con este punto acá, lista de chequeo. Entonces resulta que esto sí tome nota, tómele pantalla, pero esto es fundamental, lista de chequeo. Antes de viajar, o sea, desde su ciudad, comience a hacer el listado de todo lo que necesita. Recuerde
para Cartagena, Trisuite, gafas de natación, ojalá lleve 2 pares de gafas de natación, no se vaya con uno solo, siempre tenga a la mano un repuesto, inclusive a veces ojalá tener cauchitos de repuesto por si se revientan los cauchitos. En algunos casos se permite el uso de medias de compresión también para los diferentes segmentos de la natación. El uso del traje de neopreno, acá coloco opcional, pero en Cartagena creo que no está permitido, no está permitido la temperatura del agua. Sin embargo, pues iba para otro 70.3 si es posible, claro. El gorro de natación, en este gorro lleve usted sus gorros, pero recuerde que la organización proporciona uno cuando usted hace el check-in y usted debe utilizar el gorro oficial en el segmento de la natación. Esto es una obligación, así que trate de llevar, usted puede utilizar 2 gorros inclusive de ser necesario o si le gusta, pero siempre hay que utilizar el gorro que proporciona la organización. El uso de tapones en los oídos es opcional. Recuerde siempre llevar su reloj, lleve el cargador del reloj. Muchas personas se les ha olvidado el cargador del reloj, entonces si no lo llevan, pues ya ahí vamos con algo que nos puede desestabilizar psicológicamente. En la lista de chequeo para el ciclismo, entonces tenemos varias cosas. Si se me pasa alguna, igual la pueden escribir, algo que ustedes digan, hey, esto es importante para mí. Recuerde el casco, un casco que sea seguro, que no tenga ninguna fisura. En estos eventos los jueces son bastante exigentes, entonces ellos van a revisar una a una sus elementos, van a revisar muy bien la bicicleta y van a revisar muy bien el casco. Así que casco bien revisado antes de salir. Recuerde llevar su portanúmero. En ocasiones hay eventos donde los dan, pero en Cartagena normalmente solo le van a dar el número. Entonces lleve su portanúmero para cuando termine la natación, llegue al DATE1 y se coloque su número. Recuerde, las gafas, como digo, es opcional por varias razones. Es opcional porque hay algunos cascos que lo traen, es opcional porque hay algunos triatletas que no les gusta utilizar gafas durante el segmento del ciclismo. Las medias también es opcional. Organice todo el conjunto de los zapatos de la bicicleta, los chocles, los pedales y demás. Recuerde que para el segmento de la natación usted debe de alistar no solamente la alimentación que va a llevar, la alimentación extra hidratación, sino también dónde lo va a cargar. Si va a cargar en el manilar, en el manubrio, si va a cargar en el marco, si va a cargar debajo del sillín, debe de tenerlo. Aquí es importante algo que mencionaba Gina, y es que como van a ver ahorita en el segmento del ciclismo, solo hay 2 puestos de hidratación en el ciclismo. Y para que usted pueda tener la opción de hidratarse 4 veces, 2 veces a la ida, 2 veces al regreso. Sin embargo, las personas que salen, digamos, de la mitad para atrás de los competidores, muchas veces se encuentran en que en el regreso del ciclismo ya no tienen suficiente hidratación. Entonces, como esto no es garantía, porque en ocasiones sucede, no debería suceder así, pero en varias ocasiones ya se ha repetido que el tema de la hidratación en Cartagena no es suficiente, entonces es siempre fundamental que su alimentación y su hidratación dependa idealmente de usted. Por tanto, cargue mínimo 2 termos. Ojalá que no, si hacemos los cálculos más o menos para 3 horas de ciclismo, idealmente habría que tener unos 2, en mínimo son 500 mililitros por hora, pero para muchas personas va a ser mucho más, entonces hay que llevar mínimo 2 termos. La sugerencia es que esos termos se recargan a la ida, porque a la venida no hay garantía de tener, de poder rellenarlos. ¿Dónde consigo el portanúmero? ¿Es para la bici o para mí? El portanúmero, Sergio, es para ti.
El portanúmero, más o menos, te voy a mostrar una opción por acá que tengo. En esta, y lo ves acá, es el portanúmero. Aquí amarramos el número con una tirita y esto es como un cinturón que lo pegamos al cuerpo. Normalmente esto se consigue fácilmente en la feria, pero también se consigue en cualquier almacén de triatlón. Uno, hay otros portanúmeros que también se utilizan para la bicicleta. Recuerden que la bicicleta va a tener todos los números, todo debe estar marcado. Y hay un portanúmero que se coloca en la parte posterior de la bicicleta para que el papelito no se esté moviendo para toda parte. Eh, Obligatorio, Santiago pregunta que si es obligatorio el equipo de herramienta en la bici. No es obligatorio, pero sí es una recomendación. ¿Por qué? Porque todo deportista debe ser autónomo en estos recorridos. Eh, Hay unos mecánicos, pero no hay garantía de que ellos te puedan ayudar en la reparación, en algunos ajustes básicos de la bicicleta y se puede perder la participación en un evento por no tener una herramienta. Por tanto, la recomendación es que sí se lleve un kit. No se tiene que llevar todo lo que está acá, pero sí por lo menos lo básico. Ideal dentro de ese kit, en vez de neumático, perdón, de inflador, hay que llevar un cartucho de CO2 y el aplicador. Si se lleva, hay que llevar neumático de repuesto y si no se va a utilizar cartucho, pues hay que llevar también el inflador para poder, obviamente, resolver el pinchazo. Hay que tener las palancas de neumáticos o los desmontables para bajar el neumático. Hay algunos que utilizan extensores de válvula. Esto puede ser opcional dependiendo de su tipo de inflador. Hay que llevar el kit de parches, herramienta, hay que llevar una botella de agua. Hay que tener en nuestra lista de chequeo unas botellas de agua extra que vamos a tener en la zona de transición, que quizás no la vamos a utilizar, pero es importante tenerla ahí a la mano. También aquí incluyo dentro de la lista de chequeo, pues los implementos de como vaselina, protector solar y el ciclo computador. Este es la válvula, el, el cartucho de CO2. Hay unos tutoriales, les puedo compartir un tutorial muy práctico de cómo utilizarlo, es muy fácil, es muy sencillo. Este es el adaptador. Básicamente esto se coloca en el neumático. Recuerden después de quitar el neumático, revisar muy bien la llanta de que no tenga ningún residuo ni nada que pueda chuzar. Colocan el neumático desinflado, colocan el adaptador y después se enrosca este cartucho. Y esto es facilito de utilizar, pues realmente no es algo riesgoso. ¿Qué es importante con esto? Que esto no se monta en los aviones, estos hay que comprarlo allá en el sitio o enviarlo por tierra, porque muchas veces no permiten que esto viaje con nosotros en los aviones. En caso de pinchamiento, puede haber asistencia, puede haber, pero no es garantía. Así que es ideal que ustedes practiquen este mes lo básico de cambiar una llanta. Y eso es muy importante, pues, como para todas las mujeres. Las zapatillas no hay ningún problema, sí se pueden llevar obviamente en los aviones, generalmente todos los implementos del ciclismo, casi todo esto lo puedes empacar en la maleta de la bicicleta, como para que todo esté en un solo sitio, en un solo lugar. En la lista de chequeo de atletismo, perdón, acá aquí hubo un error. La lista de chequeo de atletismo están los zapatos para correr, medias que puedes utilizar las mismas medias que utilizaste en el ciclismo, o puedes tener un cambio si lo consideras necesario, gorra o visera. En Cartagena yo recomiendo gorra por el tema del hielo. Es más fácil colocar hielo en la gorra, colocármelo dentro de la cabeza y seguir corriendo, me refresca mucho más. Entonces en Cartagena es eso, aunque muchas personas corren con visera, tampoco hay problema. Gafas de sol opcional, tener siempre una botella de agua
adicional y si es necesario y consideras que lo necesitas, un portatermo también. También tener en la lista de chequeo de atletismo la nutrición. Hay otros elementos que son opcionales, pero que igual te pueden servir, como la crema antiampollas, el alcohol antiséptico, el monitor de ritmo cardíaco con la correa, toallas para colocar en el sitio de la transición. Hay algunos que llevan cauchos para el pelo, pero también cauchos que nos pueden servir para las transiciones de las bicicletas. Siempre trate, aquí no lo coloqué, pero pueden llevar cinta para pegar sus implementos o alguna alimentación en la bicicleta. Yo les recomiendo de entrada que ojalá tengan carteritas donde ustedes van a guardar su nutrición, porque es fácil, créanme que no sé por qué sucede, pero en ocasiones a muchos deportistas se les ha perdido, no estoy hablando solo de Cartagena, sino en cualquier parte del mundo, se les puede perder la nutrición que dejaron pegada en la bicicleta y se quedan sin nutrición para un segmento largo. Entonces, por eso es fundamental tener los bolsitos. Guantes, como les decía, es opcional, chapstick para la quemadura de los labios, ropa para después de la carrera. Hay algunos eventos que permiten que por fuera de la zona de transición usted guarde su ropa para después de la carrera, pero esto no siempre es así. Entonces, esto es muy importante averiguarlo cuando salga la guía del atleta de Cartagena, porque si no, usted debe tener la ropa para después de la carrera en el mismo sitio de la transición. El Fixomul es un adhesivo que yo recomiendo a todos los deportistas, principalmente a los hombres, para que se coloquen en las tetillas para evitar la fricción. Después de mucho tiempo y de mucha exigencia física y el sudor y demás, la fricción de nuestro tri-suit nos puede afectar las tetillas y nos las puede hacer sangrar. Muy bien. Vamos ahí. Sigan haciendo sus preguntas, muy atento a todas ellas. Ahora, muy bien, estrategias nutricionales para el día de la carrera. Aquí voy a hablarles un poco de carbohidratos durante, las sales, la hidratación, cantidad, frecuencia, forma de cargarlos, abrirlos. Aquí anoté esto fue porque es muy importante que los alimentos que usted va a consumir durante la carrera usted los pueda cargar muy bien, sepa dónde los va a almacenar, sean muy fácil de abrir para que usted no se vaya a encartar ni vaya a poner en riesgo su estabilidad en el ciclismo, sea muy fácil de consumir y hago énfasis en que usted lo pueda almacenar. Recuerde que una de las penalizaciones es el uso inadecuado de los residuos. Si usted a un juez lo ve tirando la basura en cualquier parte, lo puede penalizar. Pregunta Juan José. Normalmente la cartela con la nutrición se deja en la bici desde la noche anterior o es el mismo día. Muy bien. Normalmente el check-in de la bicicleta se hace el día previo y en la mañana del día de la carrera se permite ingresar para revisar la bicicleta y para dejar los últimos elementos. Ese segundo día es bueno ya dejar el resto. Los bolsitos en los talleres de bicicletas es donde normalmente se logran conseguir, pero si no, en la feria del evento, allá también se pueden conseguir bolsitos especiales para triatlón, porque no siempre en todos los almacenes de ciclismo podemos encontrar esos bolsitos. Muchachos, comida antes de nuestra participación, fundamental. Si yo debo de entrenar la comida antes de un entrenamiento, la comida antes de un evento, es fundamental también entrenarlo. Lo ideal es que ustedes en Cartagena tengan muy claro qué van a comer y lo buscan o lo llevan, lo cargan, pero la comida, el desayuno antes del evento es fundamental tenerlo a mano y conocerlo. Hay una recomendación, ¿cierto? 1 a 4 gramos por kilogramo de peso, 1 a 4 horas antes de la comida, que sea algo bajo en grasa, bajo en fibra, proteína, según la tolerancia que sea muy importante, que sea algo familiar y que usted lo tenga a la mano. Por recomendación general, entonces,
Pueden ser 1 o 2 porciones de carbohidratos y más o menos en promedio 2 horas para facilitar la digestión, 2 horas antes de la hora programada de su hora de salida. En ocasiones en Cartagena hay que estar mucho tiempo antes, entonces no solamente hay que consumir, hay que desayunar, sino que hay que llevar un carbohidrato para consumir después del calentamiento. Y esto es fundamental. El tiempo, si a los deportistas los citan todos a las 6 de la mañana para la hora de salida, es posible, y escúcheme bien porque es posible que su hora de salida termine siendo a las 7 de la mañana, ya que la salida es por olas, generalmente ha sido por olas, entonces eso hace que usted calcula alimentarse a las 4 de la mañana y resulta que su salida no es a las 6, sino que es a las 7 y por tanto va a tener que consumir unos carbohidratos durante el calentamiento. La bebida del desayuno, la bebida tradicional, la bebida que ha entrenado, la bebida que ha consumido también, sea café o sea cualquier otra bebida, pero que la ha entrenado y que sea suave, que no le vaya a caer pesado. Dentro de los alimentos que puedo consumir durante el calentamiento, básicamente es algo que sea carbohidratos. Ya en el calentamiento no consumo nada que tenga proteínas, nada que tenga, digamos, grasas, sino que sean básicamente de fácil y rápida absorción, una porción de bocadillo, un banano, una fruta, un dátil, un gel, algo que me lo consuma fácil, rápido y que se pase con agua. Hay una pregunta. Mariana Sáenz pregunta si en Cartagena normalmente el TriSuite se utiliza para las 3 disciplinas. Sí, es lo ideal. Tener el mismo TriSuite de la natación, ciclismo y atletismo. Hay personas que tienen una muda de ropa para el atletismo diferente. Eso es una opción. Sin embargo, una de las cosas que hay que tener presente es que no se permite, pues no hay un espacio como en algunos Ironman donde se tiene un espacio para cambiarse, sino que no hay una zona de cambio y no se permite obviamente el desnudo público. Entonces, si yo no tengo todo casi que yo llego a la zona de natación con la ropa que voy a utilizar durante el resto de la competencia. Entonces vamos muy bien, ya sabemos qué desayunamos o qué les sugiero, que entrenen su desayuno, que entrenen su calentamiento, qué alimento van a consumir antes o durante el calentamiento. Recuerde que durante la carrera, recuerde esta cifra, 90 gramos de carbohidratos por hora. Esto es lo ideal. Generalmente buscamos que sea entre 60 hasta 90 gramos de carbohidrato por hora. Más o menos esto es equivalente a 1 o 1.5 gramos por kilogramo por hora. Esto es una cantidad de comida que si usted no la entrena y el día de la carrera quiere hacer el cálculo y consumirlo, no le va a dar, porque para que mi cuerpo permita esta tolerancia hay que entrenarlo. Para que mi cuerpo permita esta cantidad de carbohidratos, esto se entrena. Esto es una mezcla de carbohidratos de diferentes fuentes que me aporta la bebida, me lo aportan los geles concentrados u otras formas de alimentos que se puedan tragar fácil. Así que es fundamental entrenarlo de forma práctica. Organice sus tiempos de comida. Cada 10 minutos consuma un sorbo de la bebida energética, de la bebida hidratante que contiene carbohidratos. Cada 30 minutos o cada hora consúmase una barra que tenga carbohidratos en adecuada cantidad, inclusive durante el ciclismo. Durante las 2 primeras horas usted podría inclusive consumir barras que contengan también algo de proteína porque se va a absorber, se va a digerir mejor. Puede consumir algo masticable durante el segmento del ciclismo y hágalo con relojito, cada media hora o cada hora consúmase un producto y de forma única o mezclada consúmase sus geles también durante el ciclismo. Durante el atletismo es fundamental que usted consuma suplementos de una fácil digestión, que se transporten fácil y que se abran fácil. Eso es fundamental tenerlo también claro.
que no es, que todo esto se entrena y que de esto va a depender que usted se mantenga con una buena energía en el segmento del atletismo. Con respecto a las sales, no cabe la duda de que hay que consumir sales en Cartagena. No hay que esperar a sentir calambres, a sentir hormigueos como para empezar a consumir sales. En uno de los posts que alguna vez les pasé estaba esta información, que recuerden que las sales no se consumen simplemente por tiempo, sino que las sales se deben de consumir de acuerdo a la cantidad de líquido que puedo ingerir. Y de forma práctica, por cada 500 mililitros de líquido que yo consumo por hora, es decir, requiero unos 300 a 350 miligramos de sodio. De forma práctica, yo me consumo 250 mililitros de Gatorade que me dan 116 miligramos de sodio, me consumo una tableta de sodio que en promedio tienen alrededor de 215 miligramos de sodio y 250 mililitros de agua. Eso me da más o menos lo que necesito. Por cada 500 mililitros de agua, 332 miligramos de sodio. Estoy acá como dentro del rango estándar. Fundamental, las sales. Las sales se empiezan a consumir en el segmento del ciclismo. No se consumen solamente en el atletismo. Fundamental que tengan esto claro. No sé si tienen ahí alguna pregunta con esto de las sales, que es fundamental. Diego Velázquez pregunta, Diego, si se consume un gel con cafeína, de ahí en adelante todos los geles con cafeína. La cafeína, Diego, que hay normalmente en los geles, tiene una dosis más o menos de 210, 240 miligramos. Realmente no hay ningún problema. Hace un tiempo, inclusive yo mismo pensaba que el gel con cafeína solo lo iba a dejar para el final de la competencia. Sin embargo, no hay problema ni de consumirlos al principio con cafeína, ni de mezclar los geles que se necesiten o de consumirlo al final. Realmente la dosis que se tiene de cafeína es una dosis que es tolerable y no entra pues como dentro de una estrategia, pues como decir que se vayan a superar los límites de la dosis permitida y que vaya a ser dopaje, no. Se puede tomar pastas de sal y no entiendo, Jara, la pregunta. Ahí las pastas de sal, pues se pueden tomar, pero recuerden siempre que las pastas de sal dependen de la cantidad de líquido que usted tome. Si usted no se hidrata bien, las pastas de sal pueden caerle pesadas. Entonces es muy importante que casi que yo garantizo que me hidrato bien y puedo consumir sales, porque si me preocupo más por las sales que por la hidratación, las sales me pueden aumentar como la concentración en mi estómago y me pueden antes deshidratar y producir cólicos. Muy bien. Sigo por acá. Con respecto a la hidratación, bueno, entonces ya sabemos que hay que consumir por lo menos 500 mililitros de líquido, principalmente durante ese segmento de ciclismo, mínimo, cada uno de acuerdo a su tasa de sudoración, que como les digo ahí en el Instagram tenemos como todos los posts relacionados con la hidratación y la tasa de sudoración, pero es fundamental que ya en el segmento de atletismo, además de hidratarnos, vamos a controlar nuestra temperatura corporal. Así que si yo puedo hidratarme y puedo también refrescarme, ya sea con compresas de agua, ya sea con agua en el cuerpo, esto también me va a ayudar a mantenerme hidratado y a mantenerme bien. En el evento normalmente no se permite que ni los voluntarios, pues que personal externo a la competencia le suministre líquido, hidratantes a los participantes. Sin embargo, sí puede, o por lo menos sí se ha permitido que los externos compartan pues agua para refrescar el cuerpo o compartan compresas de agua para ayudar a enfriarse o que compartamos hielo. Eso sí se ha permitido. El resto de cosas depende es del participante. Y esto igual hay que hablarlo para evitar que haya un proceso de descalificación.
Muy bien, hasta acá, ¿cómo vamos?